¿Qué es una comunidad? En principio, podríamos decir que una comunidad es un conjunto de personas que conviven, un grupo social. Podríamos decir, como dice Bauman, por ejemplo, que la comunidad está ligada a las emociones, a la calidez, al sentimiento de pertenencia. O, por ejemplo, con Tonies, que la comunidad es una especie de vida orgánica, más natural frente a la sociedad, que es un conjunto de normas. O, por ejemplo, irnos a autores como Krishnamurti, que consideran la comunidad desde el punto de vista educativo, formativo, espiritual, como un contexto de crecimiento personal y también de conflictos que hay que resolver. Todas estas definiciones son muy interesantes y nos aportan realmente algo acerca de lo que es una comunidad. Y todas ellas están más o menos contenidas en las diferentes aproximaciones que hace Max Weber sobre la comunidad. Weber considera que hay una problemática propia de la comunidad, del concepto de comunidad, que es, entre otras cosas, su origen. Porque sí, el concepto de comunidad es una construcción sociológica, es una herramienta conceptual para intentar entender cómo se agrupan los humanos. Pero también sirve como relato histórico y como herramienta política que utilizamos para dar sentido y para dar un propósito a nuestra convivencia. Es también el fundamento de proyectos, de utopías, de fines comunes y por lo tanto es una realidad compleja que hay que abordar de una manera bastante especial y teniendo en cuenta los diferentes ámbitos y los diferentes sentidos que puede adoptar el concepto. En cualquier caso, parece claro que dentro del concepto de comunidad hay una base material, que es el propio hecho de las relaciones humanas. También encontramos lo común, lo compartido, que puede ser, que puede verse desde el punto de vista personal, puramente afectivo, o desde un punto de vista más general, descriptivo, que sería el hecho de compartir. En cualquier caso, parece que hay algunos elementos que son fundamentales a la hora de definir qué es lo comunitario. Está claro que tiene que haber alguna base natural en el hecho de que somos animales sociales y nos agrupamos de alguna manera. Y también el hecho de agruparse nos lleva a la idea de comunidad como conjunto de relaciones, ya sea desde la perspectiva más personal y emotiva de la vivencia en sociedad, o desde un punto de vista descriptivo, en el que lo que buscamos realmente es explicar cuáles son esas relaciones. Y también, a partir de esto, surgen constructos, surgen relatos históricos, surgen relatos nacionalistas, el origen de la comunidad, el gran origen de la comunidad, y surgen proyectos de futuro, surgen planes políticos, surgen soluciones a problemas que existen en esas comunidades. En este capítulo de Ethos, quiero proponer un concepto de comunidad a partir de la ética relacional de Watsuji. Volvemos aquí a la metaética, aunque en el episodio anterior estuvimos hablando de un articulito de Victoria Camps que voy a volver a sacar a colación, porque en el final del episodio anterior comenté brevemente que lo comunitario da respuesta o da un fundamento articulador a esa unión de principios, consecuencias y virtudes que propone Victoria Camps. Es algo que no está explícitamente en el artículo de Victoria Camps, pero que creo que está expuesto suficientemente bien como para que podamos entender que la comunidad está articulando o es una característica necesaria de esa articulación. Pero claro, existe algo que podamos identificar claramente con el concepto de comunidad. Hay una especie de entidad que sea la comunidad. Parece ser, por la cantidad de definiciones que hemos dado anteriormente y por las características diversas que puede tener la percepción de lo comunitario, que simplemente nos estamos refiriendo a un conjunto de relaciones, a unos vínculos que surgen y a los que le damos un nombre. Esta comunidad nos sirve como herramienta cognitiva y nos sirve para explicar la organización de la vida. Siempre teniendo en cuenta que para nosotros, para nuestra experiencia vital, lo comunitario es tan primordial como lo personal, como lo individual. Es decir, no aprendemos a ser individuos independientes antes de vivir en una comunidad, sino incluso todo lo contrario. Y es importante que no nos limitemos, como en algunas definiciones de la comunidad, a definir lo comunitario como simplemente ocupar el mismo espacio o tener cosas en común.
La comunidad no se forma simplemente por tener cosas en común, por tener cosas semejantes o parecidas. Ah, mira, compartimos la misma característica. Eso no es una comunidad. Es decir, yo puedo tener el mismo color de pelo que otra persona, lo tenemos en común y no por eso estamos formando una comunidad. Formar una comunidad es algo más que compartir rasgos o compartir un espacio. Yo puedo compartir espacios con alguien y prácticamente ignorarlo y no tenerlo en cuenta en mi día a día. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común los miembros de la comunidad o qué significa, qué implica que en una comunidad se tengan cosas en común? Y aquí hay que aclarar que aunque nos referimos a comunidades humanas, esto seguramente se pueda ampliar y adaptar a comunidades de cualquier especie, aunque habría que ver los casos en detalle. Por eso es importante aclarar que nos estamos refiriendo a los humanos. Entonces, ¿qué sería lo definitorio de esa comunidad humana? Watsuji expone dos conceptos fundamentales, opuestos pero complementarios, que se dan en las comunidades: lo público y lo privado. Lo que tenemos en común dentro de una comunidad es lo público. Y lo público no es una confluencia, lo público no es una casualidad. Lo público es un estado de conciencia social. Es, según Watsuji, el hecho mismo de ser conscientes de que compartimos cosas con los demás, de que los demás tienen intereses, necesidades, características en general semejantes a las mías. Y esa conciencia la tienen los individuos, porque no somos solamente, dice Watsuji, conscientes de uno mismo, sino que también somos conscientes de la sociedad en la que vivimos. Así, en lo público, tenemos una conciencia del espacio compartido, espacio físico, espacio mental, espacio emocional también. Somos capaces de tener conciencia de las condiciones vitales compartidas. La comunidad así no consiste solo en compartirlo, sino en tener la conciencia y que eso sea relevante también. Evidentemente no todos tenemos esa misma conciencia social y no todos tenemos de hecho la misma capacidad de ser conscientes de esa comunidad, igual que no tenemos la misma capacidad de ser conscientes de la individualidad. Hay personas más introvertidas y personas más extrovertidas. Hay personas autistas y un montón de características más que podríamos definir en detalle y que diferencian nuestra capacidad para entender a los demás. Y también hay diferentes grados en la relación entre lo público y lo privado, entre lo compartido y lo personal. De hecho, Watsuji presenta en la definición de lo público una definición bastante sencilla, bastante simple, que consiste más en el publicar, en un modo propagandístico. Pero dice también que hay otras formas. Claro, podemos hablar de divulgación, podemos hablar de educación, podemos hablar de debates. Es decir, todas estas formas de comunicar en un ambiente público tienen diferentes implicaciones de los individuos. En una comunicación propagandística nos limitamos a exponer una idea general al público. Llega por igual a todos. Sin embargo, en un ambiente educativo o en un debate, las características de los individuos tienen mucho más peso en ese ámbito público. Watsuji plantea un punto que a mí me parece muy relevante sobre lo público y que define lo que va a ser la ética relacional a partir de aquí. Y es que lo público se da sobre la base de lo espacial, de la existencia social en un espacio, en un momento y en un lugar. Son sus condiciones. Es decir, son las condiciones en las que se da lo público, en las que se desarrolla lo público. Y esto requiere que la ética que desarrollamos a partir de esa comunidad, de ese ámbito público, tenga fundamentos espaciales, esté fundamentada en el tiempo y lugar y en las concreciones relacionales en las cuales nos situamos, y que no sean fundamentos etéreos ni desubicados. Y el primer fundamento que podríamos plantear como básico en esta ética es el de las condiciones de vida. Las condiciones de vida en dos sentidos. Por un lado, en cuanto a las características y posibilidades de los entornos, y por otro, en cuanto a las características y posibilidades
de los individuos, tanto a nivel personal como, en un segundo momento, socialmente. Y estas características y posibilidades también marcan problemas, señalan problemas de convivencia, problemas que tenemos que abordar a la hora de satisfacer necesidades. Y a partir de aquí, objetivos. Es decir, nos marca lo que pretendemos obtener mediante la interacción en esa comunidad en la que vivimos. Nos sirve para establecer fines generales. Los fines pueden ser personales, pueden ser sociales, pero aquí tenemos que hacer dos aclaraciones. En primer lugar, todo fin social, es decir, compartido, público, es personal. Todos. Porque cuando somos conscientes de ese fin, de ese objetivo público, esa conciencia, sí, es una conciencia social, pero es una conciencia social que pertenece al individuo que forma parte de la sociedad, particularmente. Y en segundo lugar, no todos los fines personales son sociales o llegan a ser sociales, pero lo serán en la medida en que seamos conscientes de las necesidades y los fines ajenos, o que los demás, o en la medida en que los demás sean conscientes de los fines que nos son propios. Es decir, que cuando esa conciencia social se amplía a las necesidades y a los fines de individuos que forman parte de esa comunidad, se amplían los fines sociales. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de la inclusión de las minorías. En consecuencia, esto implica que el cómo actuamos, las consecuencias de cómo actuamos, son fundamentales. Porque si tenemos fines compartidos, tenemos fines sociales, fines individuales, qué consecuencias tenga aquello que hagamos es fundamental para conseguir esos objetivos. Y nos lleva a la idea de que no todas las consecuencias valen lo mismo. Algunas consecuencias son mejores y otras consecuencias son peores. Y hasta aquí es importante tener en cuenta que si bien los motivos por los cuales una comunidad tiene unos fines u otros son variables y dependen de las condiciones de cada comunidad y por lo tanto no se puede establecer de ninguna manera rigurosa cuáles deben ser los fines más allá de las condiciones particulares a partir de las que lo decidan, sí que podemos establecer claramente qué consecuencias, qué actos, qué consecuencias de esos actos son mejores dados esos fines. Es decir, que aquí sí tenemos un conocimiento riguroso, podemos establecer un estudio riguroso, certero, acerca de cuáles son los mejores actos para la obtención de los fines. Ahora bien, necesitamos un criterio, porque sin criterio, ¿cómo vamos a establecer qué actos son mejores o son peores? Y aquí tenemos que recordar la segunda aclaración que hemos hecho, porque un fin personal es social cuando los demás lo tienen en consideración, pero no por el hecho de que un individuo lo imponga. Y aquí voy a hacer un inciso muy importante, porque si bien algunas de las ideas que he ido exponiendo no están explícitamente en Watsuji, esta idea sí que lo está muy claramente. Aquí Watsuji recurre a Kant. Y recurre a Kant para explicar la ley fundamental de la comunidad. Aquí Watsuji cita el principio kantiano. Actúa de tal modo que trates a los demás no solamente como medios, sino a la vez como un fin en sí mismo. Esos no solamente y a la vez son fundamentales para Watsuji. Aquí el autor japonés pone la clave de lo comunitario y la clave, según él, para comprender la ética kantiana. Y es una lectura que me parece atrevida a la vez que concisa, porque la lectura de esta cita de Kant suele quedarse en tratar a los demás como fin y no como medio. Pero Watsuji dice, oiga, aquí Kant está diciendo que no solamente los tratemos como medios, y que los tratemos a la vez como fines, pero no se está oponiendo a tratar a los demás como medios. Y va a indicar dos cuestiones fundamentales, Watsuji. En primer lugar, esto no se prohíbe tratar a las personas como medios. En segundo, otros pueden ayudarme
a conseguir mis fines, pero no a costa de los suyos propios. Es decir, los demás pueden ser medios para conseguir mis fines, siempre y cuando eso no impida que consigan sus propios fines. Watsuji concluye por este motivo que ser benevolente significa tratar a la otra persona como un fin y a la propia como un medio. Y esto nos devuelve a la explicación que hemos dado antes de la consideración de lo público, es decir, de los fines públicos, porque lo fundamental dentro de los fines públicos, de los fines comunitarios, es la consideración del otro. Y por lo tanto, a la hora de tener una conciencia social, cada individuo se utiliza a sí mismo como un medio para obtener fines que son comunes. Esta sería la forma fundamental de lo comunitario, que consiste en la consideración de los fines ajenos como fines propios, en el sentido de que son fines que compartimos mediante la conciencia social, no mediante la conciencia individual. Y por lo tanto, de esta manera nos ponemos al servicio del bien público, o como diría Victoria Camps, de los bienes cívicos. Hecha esta explicación, tenemos ya dos elementos fundamentales de la ética. Por un lado, hemos establecido la cuestión de los fines y de las consecuencias de los actos como un elemento fundamental, es decir, la parte teleológica está inscrita en la propia estructura de la comunidad. Por otro lado, hemos expuesto también el deber, es decir, la forma de los actos, ese compromiso comunitario con los fines ajenos y con el bien público, que conecta justamente con los principios. Y por lo tanto, estos dos elementos, principios y consecuencias, quedan articulados y fundamentados desde el concepto de comunidad. Pero claro, aquí falta algo, porque tenemos los fines, tenemos el deber o los principios, pero todo esto falta ponerlo en práctica y sobre todo, sin olvidarnos de que dentro de las comunidades hay conflictos, hay cosas que no salen como estaban esperadas, hay tensiones, vaivenes emocionales, hay circunstancias que no nos esperamos y que por lo tanto no hemos tenido en cuenta y que pueden hacer que un proyecto salga mal. ¿Cómo se soluciona, cómo se resuelve todo esto? Porque hasta el momento hemos expuesto a la comunidad de manera muy idealizada, pero no idealicemos la comunidad. En la comunidad las cosas fallan, continuamente, además. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Y esto nos conduce a lo que podríamos considerar el segundo gran fundamento de una ética relacional, que sería el propio devenir de la acción y de las relaciones comunitarias, sociales y personales. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se da una solución a esta problemática? Aquí entra el tercer concepto que expone Victoria Camps, que sería la virtud. La virtud que Victoria Camps considera una virtud cívica, es decir, una habilidad práctica para comportarse en sociedad. Incluso un buen comportamiento en general, aunque aquí tendríamos que distinguir varias cositas. Por un lado, las habilidades en cuanto a resolución de problemas y por otro, las actitudes en cuanto a las reacciones y las formas que tenemos de comportarnos ante los problemas, las adversidades, los conflictos, las cosas que salen mal. Y también las cosas que salen bien, evidentemente. Que, por cierto, guarda una relación directa y clave con la ética aristotélica. La ética aristotélica está muy dirigida, mediante la virtud precisamente, a la propia práctica social, al control de uno mismo y a la resolución de conflictos cotidianos. A cómo nos desenvolvemos ante diferentes problemas. Y aquí la virtud nos funciona para considerar esas concreciones de la convivencia, esas concreciones prácticas y terminar de articular toda la ética con estos tres conceptos, pero sobre todo mediante el concepto de comunidad, mediante la idea de lo común, los principios, las consecuencias y las virtudes. Aún así, esta explicación podría extenderse muchísimo más, podrían darse muchísimo más detalles sobre lo comunitario, sobre esa concreción de lo comunitario. De hecho, Watsuji expone muchas más ideas sobre la comunidad que podríamos abordar. De modo que, si os interesa este tema, si queréis que desarrolle más algún concepto o alguna idea de lo comunitario en Watsuji o de cualquiera de otros autores que haya comentado por aquí, o sencillamente aportar vuestra visión sobre el problema, podéis dejármelo en comentarios o
próximo domingo, en el aula de filosofía de mi canal de Twitch, podemos discutir ampliamente estas cuestiones. Espero que os haya interesado, que os haya gustado y me despido hasta la próxima. Adiós.